Bueno, buenos días. Hoy voy a hablar sobre la temática de física eléctrica. Lo primero es qué es el magnetismo. El magnetismo es una fuerza fundamental de la naturaleza producida a partir de el movimiento de ¡Ay, maldito gato! El movimiento de partículas por la fuerza de atracción o repulsión entre materiales magnéticos. El primer descubrimiento fue a partir de piedras magnéticas y posteriormente se creó la brújula. Eh, el campo magnético es es la representación de la distribución de las fuerzas magnéticas en un espacio de la fuente magnética. Y bueno, de este se descomponen dos, que es el campo magnético en un imán, que bueno, este posee un campo magnético permanente y es constante y está creado por un zip de electrones. Y en una corriente la corriente puede crear un campo magnético como en los dos electroimanes y este genera el campo magnético alrededor del metal en el que está pasando. Eh, este es más que todo variable. Bueno, después van los solenoides, que que son dispositivos capaces de crear un campo magnético uniforme, que es en el interior, es intenso, y en el exterior es como débil. Existen las válvulas solenoides que responden a los puntos eléctricos respecto a la apertura y el cierre de la válvula. Y su función principal, es similar a las válvulas, que es abrir y cerrar el campo magnético. Después van los electroimanes, que este es un tipo de imán donde el campo eléctrico es creado mediante flujos de corrientes eléctricas. La ventaja es que el campo magnético es manipulable y puede crear a partir de ese imán se pueden crear imanes con campo magnético, pero el campo magnético va a ser variable y puede que no dure. Después va la ley de Ampere, que esta dice que el campo magnético a lo largo de la línea es cerrado y la fórmula creo que será es así, es igual a que esto sería igual a D de L, que esto es igual a 0 por la suma de I. Esa es la fórmula de la ley de Ampere. Esto nos proporciona una serie de ventajas que a la hora de estudiar los campos magnéticos generados por las corrientes eléctricas. Precisando, nos permite calcular el campo magnético generado por las corrientes eléctricas cuando se produce un cierre de condiciones y se elige una línea cerrada. Se elige una línea de las que hay en el campo magnético y este no es nulo. La siguiente es la ley de inducción de Faraday, que enuncia que las variaciones en el tiempo del flujo magnético que atraviesan la superficie es igual a las fuerzas de la fuerza electromotriz inducida en el lazo conductor que rodea dicha superficie.
Bueno, la fórmula general de esta es así. Es E igual a D sobre dt. Esa es la fórmula general de la inducción de Faraday. Bueno, después va la ley de Lenz, que dice parte de la tensión inducida será que la parte que planteada de la tensión inducida será un sentido tal vez que se opongan las variaciones del flujo magnético, pero que existe una consecuencia de la conservación de la energía. Un segundo. Y nos dice que la ecuación general de esta dice que es igual a n por delta de O sobre B dividido en delta de T. Bueno, esa es la ecuación general de la ley de Lenz. Después, les voy a hablar de qué es la FEM inducida. La FEM inducida es la fuerza electromotriz de una fuente que se define como el trabajo realizado en el dispositivo de la unidad de carga. Para que sea inducida el campo magnético superficial delimitada por el conductor debe ser delimitada por el conductor. La ecuación de esta es así. Igual a la de dice y que esto es igual a la derivada B de S de la cosena. Entonces así quedaría la ecuación general de una forma inducida. Bueno, esta sobre los conductores se mueve a través del campo magnético. El valor de esta se calcula, pero la ecuación varía un poco. Para precisarla es igual a M es igual a B por V. Que bueno, que esto nos es igual al valor, es igual a el campo magnético por la longitud del conductor por la velocidad del conductor. Bueno, esta casi siempre se calcula es para cuando va a la mano derecha, o sea, cuando está la carga positiva. Y bueno, ya la última vamos a hablar sobre las corrientes eléctricas. Eso sí. Igual las corrientes eléctricas existen varias clases y bueno, estas pueden ser continuas o en paralelo. Que continuas es cuando todos los dispositivos van en una sola como en un solo circuito, y en paralelo es cuando se realizan divisiones. Bueno, en estas se pueden existir circuitos LR, que bueno, en este contiene una resistencia y una bobina en serie. Y pues obviamente la fuente de alimentación. Se dice que la bobina se opone transitoriamente al establecer una corriente en el circuito. En una resistencia, bueno, en esta la ley de Ohm dice que
Uy, me equivoqué. Dice que I de T es igual a V de T sobre R. Y en la ley de Faraday dice que V de T es igual a L de sobre de T y de T por V de T. Bueno, así termina la esta. Donde, bueno, L sería el donde la L es el coeficiente de autoinducción en los hierros. Bueno. Bueno, después va los circuitos AC, que los circuitos es de corriente alterna, que bueno, ahí se evidencia que la corriente y el voltaje alternos están continuamente en un cambio de magnitud. Este tiene un, como que el ciclo de su tiempo es variable. Eh, 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 bueno, en esta el paso de la corriente es independiente y se representa mediante un eh, bueno, se calcula por una parte imaginaria y una parte real de, bueno, que la parte real sería por R, por la resistencia. Y para este aplica algunas cosas, por ejemplo, como la reactancia, que es la oposición ofrecida al paso de la corriente por el tipo de circuito que es, este se ve afectado. Bueno, después van las leyes de Maxwell, que son 4. Bueno, la primera dice que si el campo eléctrico, si en un campo eléctrico consideramos una superficie geométrica cerrada, el flujo eléctrico total es igual a la carga eléctrica total existente en el interior en el interior que le permita del medio. Después va la ley de Gauss, que en el campo que dice si un campo magnético, campo magnético consideramos una superficie geométrica cerrada, el flujo magnético de la que atraviesa es simplemente igual a cero. Y en el último, toda la variación de los flujos magnéticos que atraviesa un circuito cerrado produce en él una corriente eléctrica inducida. Y en el último dice que los campos magnéticos son producidos por corrientes eléctricas y también por campos eléctricos variables. Bueno, las ecuaciones, bueno, la primera sería I igual a dE por dA. Es la primera. La segunda dice que la segunda, que es la esta, ds por b por s, ds, que esto sería igual a 0. La tercera
Y la última. Ay. Y bueno, cabe aclarar que estas fórmulas son como las más generales, por así decirlo, y de estas, bueno, a partir de estas es donde uno puede sacar el resto de fórmulas. Entonces, gracias por su atención y ya.